Daniel permaneció mirando el panel electrónico. La línea horizontal seguía allí, inmóvil, silenciosa, como una frase interrumpida, como una respuesta que hubiera decidido no llegar. Instintivamente observó a los demás pasajeros. Buscó alguna reacción, una mirada extrañada, un gesto de desconcierto, cualquier señal de que otra persona hubiera escuchado aquella voz. Pero nada. La mujer continuaba leyendo. Pasaba las páginas despacio, con la tranquilidad de quien no tiene prisa por terminar una historia. Los dos adolescentes seguían inclinados sobre sus teléfonos. Incluso el hombre que dormía junto a la ventana mantenía el mismo gesto relajado. Daniel se llevó una mano al rostro. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. A veces la mente hacía cosas extrañas cuando uno llevaba demasiados días funcionando en automático. Recordó una época de su vida en la que trabajaba jornadas imposibles. Entonces empezó a sufrir pequeños despistes. Olvidaba nombres, confundía conversaciones. Una mañana incluso llegó a buscar durante 10 minutos unas gafas que llevaba puestas. Su médico había sonreído al escucharlo. «No necesitas medicación», le había dicho. «Necesitas dormir». Quizá aquella noche era algo parecido. Quizá el cerebro estaba intentando cobrar una deuda pendiente. Sin embargo, volvió a tocar el bolsillo de la chaqueta. El billete seguía allí, y aquello era difícil de explicar. El tren redujo ligeramente la velocidad. Daniel lo notó antes de escuchar el sonido de los frenos. Era una sensación que había aprendido a reconocer después de tantos años utilizando el metro. Un pequeño cambio en la vibración, una resistencia suave bajo los pies. El convoy estaba entrando en una estación. Miró hacia el cristal, esperando ver el andén iluminado acercándose lentamente. Pero durante unos segundos solo hubo oscuridad, una oscuridad profunda, extrañamente profunda. Después apareció una luz, luego otra, y otra más. No eran las luces blancas que normalmente iluminaban las estaciones. Aquellas tenían un tono cálido, amarillento, como las fotografías antiguas, como las lámparas de una casa vieja. Daniel frunció el ceño. El tren siguió frenando, más despacio aún, hasta detenerse por completo. Las puertas no se abrieron inmediatamente. Hubo unos segundos de espera, un silencio extraño. El vagón entero parecía contener la respiración. Entonces llegó el sonido, el característico pitido de apertura. Las puertas comenzaron a separarse, y Daniel sintió un escalofrío, no porque hubiera visto algo aterrador, sino porque aquello no parecía una estación de metro, al menos no una estación moderna. El andén era estrecho, mucho más estrecho que los actuales. Las paredes estaban revestidas de azulejos blancos brillantes. Algunos reflejaban la luz como pequeños espejos. Había anuncios enmarcados en madera, carteles pintados a mano, faroles suspendidos del techo y bancos de hierro forjado. Por un instante tuvo la sensación de estar contemplando una fotografía que alguien hubiera olvidado en movimiento. Miró el nombre de la estación, esperando encontrar alguna referencia, pero la placa estaba demasiado lejos. Las letras aparecían borrosas, indefinidas, como si se resistieran a ser leídas. Los demás pasajeros comenzaron a levantarse. Daniel parpadeó. No los había visto moverse. Y sin embargo, ahora caminaban hacia las puertas. Solo que algo había cambiado. Sus ropas, sus peinados, incluso su forma de caminar. La mujer que antes leía un libro ya no llevaba vaqueros ni una chaqueta moderna. Ahora vestía una falda oscura que le llegaba por debajo de las rodillas. El cabello estaba recogido bajo un pequeño sombrero. El hombre dormido se había convertido en un caballero de abrigo largo y sombrero de ala estrecha. Los adolescentes habían desaparecido. En su lugar había dos muchachos con gorras planas
y pantalones de tirantes. Daniel se quedó inmóvil, observándolos, sin comprender, ni siquiera sintiendo miedo todavía. Solo asombro, un asombro tan profundo que le impedía reaccionar. Uno a uno comenzaron a bajar al andén. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía notar la transformación. Era como si todo aquello hubiera sido perfectamente normal desde el principio, como si el único extraño allí fuera él. Las puertas permanecían abiertas, esperándolo, invitándolo. Durante unos segundos pensó en quedarse sentado, esperar, dejar pasar aquella estación, permanecer dentro del vagón. Pero entonces vio algo. Una niña. Tendría unos 8 años. Llevaba un abrigo rojo oscuro y sujetaba una pequeña maleta de cuero contra el pecho. Estaba de pie en el andén, mirando directamente hacia él, no hacia el tren, no hacia los pasajeros, hacia él, y sonreía. No una sonrisa inquietante, ni misteriosa. Era una sonrisa cálida, familiar, como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando una visita. La niña levantó una mano y le hizo un pequeño gesto, apenas un movimiento de los dedos, como diciendo: «Vamos, te están esperando». Daniel sintió como algo se removía en lo más profundo de su memoria. Una sensación imposible de definir. No era reconocimiento. No exactamente. Era más bien la impresión de estar acercándose a un recuerdo olvidado. Uno de esos recuerdos que permanecen escondidos durante años, hasta que un olor, una canción o una fotografía los devuelve repentinamente a la superficie. Sin saber por qué, se puso en pie, tomó la mochila y cruzó las puertas. En cuanto sus zapatos tocaron el andén, percibió algo que lo dejó completamente inmóvil. El olor no olía a metal, ni a electricidad, ni a frenos. Olía a lluvia reciente, a carbón húmedo, a periódicos recién impresos, a una ciudad joven que todavía estaba aprendiendo quién quería ser. Y por primera vez aquella noche, Daniel comprendió que no estaba visitando el pasado. Estaba entrando en un recuerdo.